Buenas noches y bienvenidos a Leyendas del Sueño. Esta noche, déjate llevar por la historia de Cleopatra, reina hechicera del Nilo, cuya inteligencia y seducción cambiaron el curso de imperios enteros. Recuéstate, respira con calma y déjate arrullar por esta leyenda milenaria. Capítulo 1. Las raíces del Nilo. Parte 1. Nacimiento de una dinastía. Los primeros rayos del alba se filtraban a través de las cortinas de lino fino del palacio de Menfis, bañando la sala con una claridad suave y dorada. En el silencio amortiguado de la alcoba real, un nuevo aliento despertaba a Egipto hacia su destino. El Nilo, deslizándose más abajo, murmuraba sus leyendas milenarias, mientras los juncos susurraban bajo la caricia de una brisa ligera, portadora de granos de arena y promesas lejanas. En ese instante, el mundo parecía suspendido. El aire vibraba con los cantos sagrados entonados por las sacerdotisas, y cada vibración resonaba contra la piedra pulida como un llamado a la armonía de los elementos. En el centro de la sala, una cuna de bronce labrado reposaba sobre un pedestal de mármol negro. Sus montantes esbeltos evocaban los pétalos de un loto desplegado, símbolo de renacimiento y pureza. En su interior, envuelta en telas púrpuras y finos tejidos dorados, la princesa Cleopatra abrió los ojos por primera vez. Su mirada, impregnada de una sabiduría notable para su corta edad, se cruzó con la de la sacerdotisa principal, quien, con un gesto solemne, la presentó al cortejo reunido. Volutas de incienso de mirra se elevaron bajo el dosel, envolviendo la sala en un perfume embriagador, mientras un sistro de plata tintineaba suavemente, marcando el instante preciso en que el destino se unía a las estrellas. Alrededor de la cuna, los dignatarios macedonios permanecían erguidos, envueltos en togas de marfil ribeteadas de púrpura, con la mirada grave. Entre ellos, Antípater, embajador del reino seleucida, observaba con una mezcla de respeto y curiosidad, consciente de que la niña, nacida ese día, encarnaría más que una simple heredera. Sería el vínculo entre la cultura helénica y la tradición milenaria de Egipto. Frente a ellos, los sacerdotes de Osiris, vestidos con taparrabos inmaculados y cinturones de esmeraldas, inclinaban la cabeza en silencio, ofreciendo al recién nacido la bendición de los antiguos dioses. El rey Ptolomeo XII, con el rostro marcado por los años de lucha para mantener su trono, avanzó. Cada paso resonaba con una profunda solemnidad, como si la piedra misma rindiera homenaje a su poder. Extendió la mano enguantada de púrpura y posó delicadamente los dedos sobre la cabeza de la niña. En un murmullo grave y mesurado, pronunció una invocación que vibró contra las columnas de piedra. Oh Isis, diosa de la magia y la maternidad, concede a mi hija la clarividencia de los astros. Oh Horus, protector de los reyes, vela por su destino, que su reinado, algún día, una a los pueblos bajo la bandera de la paz. En ese mismo instante, un raro fenómeno celeste asintió al deseo real. Un cometa con reflejos púrpura cruzó el cielo matinal, dejando tras de sí una estela plateada que nadie olvidaría pronto. Los astrólogos, arrodillados en la sombra,
alzaron los ojos con reverencia. Según sus cálculos, la trayectoria del astro sagrado anunciaba el nacimiento de una soberana extraordinaria, cuya influencia superaría las fronteras conocidas hasta el corazón mismo de Roma y Alejandría. La escena adquirió entonces una dimensión casi mítica. Sacerdotisas coronadas con plumas de pavo real danzaron en círculo alrededor de la cuna, haciendo vibrar las percusiones de sus sistros, mientras cánticos en copto antiguo se mezclaban con la lengua griega de un coro solemne. Las antorchas de bronce proyectaban sombras gigantescas, dando la impresión de que divinidades antiguas descendían del techo pintado con frescos estrellados para contemplar a la recién llegada. Cada golpe de tambor resonaba como un latido universal, uniendo el destino de la niña al de todo Egipto. Más tarde, cuando el cortejo se dispersó y el bullicio de las festividades se alejó, el silencio recuperó su lugar en el palacio. Los vientos, apaciguados, solo murmuraban el leve roce de los velos, y el eco lejano de las campanillas de los jardines colgantes apenas perforaba el aire. En la cámara adyacente, la reina Cleopatra V, con el rostro marcado por el cansancio del parto, sonreía suavemente. Sus rasgos, a la vez duros y tiernos, reflejaban la herencia compleja de un pueblo que desafiaba el tiempo. Acarició suavemente la mejilla de su hija, depositando un beso impregnado de esperanza y secretos ancestrales. La nueva princesa, envuelta en silencio, pareció comprender que su viaje comenzaba mucho antes de sus primeros pasos. Las inmensas frescos de la cámara ya narraban su historia. Se veía a la diosa Isis ofreciendo sabiduría a una joven, a Horus alzando su cetro sobre un trono, y, en el centro, un loto abierto irradiando una luz dorada. Las imágenes, talladas en la piedra, recordaban a cualquiera que las mirara que el destino de Cleopatra estaba sellado desde el amanecer de los tiempos. Mientras Menfis despertaba al clamor de los cuervos y a las oraciones matutinas, el Nilo fluía, incansable y eterno, portando en sí la memoria de todas las reinas, reyes y conquistadores. En sus aguas, se decía que las voces de los antiguos faraones susurraban, transmitiendo sus consejos a quienes sabían escuchar. Este río, abismo de leyendas, sería el testigo silencioso de las pruebas venideras, de las alianzas selladas en el polvo de las caravanas y de los conflictos forjados por la ambición de los mortales. Así comenzó la historia de Cleopatra, tejida en la misma tela de los dioses y los hombres, una odisea que algún día cruzaría los muros de Alejandría para estremecer los cimientos de Roma. Nunca el mundo habría imaginado que una niña nacida bajo un cometa púrpura se convertiría en la última reina de un imperio milenario, la guardiana de un secreto capaz de cambiar el curso de la historia. Parte 2. El corazón de Egipto. Las puertas monumentales de Menfis se abrieron a un mundo en efervescencia, donde el polvo dorado del desierto se mezclaba con los aromas embriagadores del ylang ylang y el ciprés. Desde su cuna, Cleopatra ya percibía el soplo poderoso del reino, el martilleo de los cascos de los caballos, el tintineo de los escudos de bronce, el canto ronco de los mercaderes sirios anunciando la llegada de sus sedas resplandecientes. Cada piedra de las murallas vibraba con esa vida exuberante, guardando en su memoria las conquistas de los reyes
y las revueltas de los pueblos vasallos. En los alrededores del templo de Ptah, los sacerdotes encapuchados se movían como sombras, ofreciendo a los fieles estatuillas de divinidades protectoras, mientras el sonido obsesivo de un pandero marcaba el ritmo de los gestos precisos de las bailarinas sagradas. Bajo el domo donde circulaba una corriente de aire fresco, Cleopatra, envuelta en un hijab de tela ligera, fue conducida por su institutriz hacia el gran patio interior. Allí, un estanque de cobre pulido reflejaba las líneas perfectas de las columnas adornadas con jeroglíficos que narraban la epopeya de los Ptolomeos. Nenúfares blancos flotaban en el agua, exhalando un perfume cristalino, y cada hoja parecía acariciar la superficie, invitando a la niña a perder su mirada en el espejo húmedo. Los rayos del sol, filtrándose a través de los arcos, jugaban sobre su piel suave, como si quisieran enseñarle que todo el reino se reflejaba en sus ojos nacientes. Mientras exploraba esos espacios sagrados, la voz grave del historiador real, Calíxenes, la guió hacia una estela monumental. Los caracteres grabados relataban la fundación mítica de Menfis, cuando el espíritu de Ptah había moldeado el mundo con sus manos divinas. Calíxenes rozó los símbolos con los ojos brillando de erudición. Aquí, tu linaje encuentra sus raíces en la piedra y la magia. Cada faraón, desde los primeros señores del desierto hasta tus ancestros helenísticos, ha mantenido el vínculo entre los hombres y los dioses. Tú misma, futura soberana, serás el eslabón que conecte el pasado con el futuro. Las palabras, llevadas por un silencio respetuoso, resonaron en el corazón de la pequeña princesa, despertando en ella el peso de ese nombre, a veces protector, a veces temido. Los días seguían un ritmo inmutable. Al amanecer, el heraldo real recorría la ciudad para proclamar los decretos del rey, mientras los artesanos, bajo la mirada vigilante de los capataces, moldeaban ofrendas de piedra, oro y marfil. Cleopatra asistía, fascinada, al martilleo de los cinceles de bronce contra el granito, al canto cristalino de las hilanderas de lino, a los tirones de los velos de seda en los telares. Cada sonido, cada olor se fijaba en su memoria, como las fragancias de un sueño que algún día aprendería a descifrar. A la hora del mediodía, el Nilo, vasto e imperturbable, ofrecía una escena diferente. En sus orillas, las barcas cargadas de trigo descendían hacia Alejandría, mientras los pescadores envueltos en velos púrpura lanzaban sus redes en arco. El chapoteo del agua contra el casco resonaba con una suavidad hipnótica, y la vista de esas embarcaciones adentrándose en el horizonte daba la impresión de que todo el reino flotaba en un océano dorado. Los mercaderes egipcios negociaban arduamente el precio de los cereales, mientras los contrabandistas sirios, escondidos a la sombra de las palmeras, intercambiaban en voz baja sus lingotes de oro por especias. Cleopatra, envuelta en un manto de lino blanco, observaba este ballet, sintiendo ya la extensión de su futuro dominio. Un mundo de riquezas infinitas, pero también de frágiles equilibrios. Cuando el sol declinaba, un clamor subía de los suburbios. Los gladiadores griegos ensayaban sus duelos, afilando sus espadas y ajustando sus cascos de bronce. La multitud,
reunida detrás de barandillas de madera, aplaudía cada parada, cada contraataque. Los esclavos, pesadamente encadenados, ejecutaban danzas rituales bajo los braseros ardientes, suplicando a los dioses un poco de clemencia. En esa atmósfera dramática, Cleopatra entreveía la aspereza del poder y la violencia latente bajo la superficie brillante del reino. Ya entendía que su función de reina requeriría no solo la gracia de una diosa, sino también la firmeza de una guerrera. Al caer la noche, las lámparas de aceite se encendían en las callejuelas, dibujando círculos de luz vacilante en las paredes de adobe. Las familias se reunían alrededor de banquetes modestos, compartiendo pan de comino, higos confitados y vino especiado. Se entonaban baladas dedicadas a Osiris, evocando su resurrección y la promesa de una vida más allá de la muerte. En cada hogar, la historia de los dioses se entrelazaba con la de los hombres, creando un universo donde lo sagrado y lo profano eran inseparables. Bajo un dosel de cortinas bordadas de oro, Cleopatra, acurrucada contra el pecho de su nodriza, con el rostro iluminado por el brillo tembloroso de las llamas, escuchaba estos relatos antiguos. Cada palabra, cada melodía penetraba en su ser, forjando en ella la convicción de que la palabra sería el arma más poderosa para gobernar. Así transcurrieron los primeros meses de la princesa en el corazón palpitante de Egipto, el reino vibrante de colores, sonidos y perfumes ya había impregnado su alma de una ambición silenciosa. Menfis, cuna de su destino, era el escenario de una iniciación sin retorno. Con el paso de los días, Cleopatra aprendía a ver, a escuchar y a sentir el alma de su pueblo, la de los esclavos y los sacerdotes, los mercaderes y los soldados. En este microcosmos de esplendores y oscuridades, ella tejía pacientemente los hilos de un imperio que, algún día, conduciría hacia su apogeo más brillante. Parte 3. Juventud y primeros emociones. Bajo el velo apaciguador de una mañana pastel, Cleopatra crecía al ritmo inmutable de las inundaciones del Nilo, cuyas aguas crecientes traían la promesa de una cosecha abundante. En las vastas galerías del palacio, el suelo de mármol resonaba con sus pasos amortiguados, mientras la luz que se filtraba por las columnas adornadas de lotos pintaba arabescos movedizos en las paredes. Cada amanecer le ofrecía un cuadro diferente, nubes de mariposas girando alrededor de los jardines colgantes, un cortejo de pavos reales, desplegando sus abanicos irisados, y el canto metálico de los balancines de agua capturando el suave curso del río. Criada entre dos mundos, helénico y egipcio, seguía lecciones de gramática griega bajo la voz grave del erudito Aristandro, cuya toga inmaculada contrastaba con los pergaminos amarillentos que desplegaba ante ella. Él corregía sus primeros intentos de versos, exaltando la música de las palabras, mientras que a su lado la sacerdotisa Taús, figura velada, le enseñaba los signos jeroglíficos, esos dibujos sagrados que conectaban a los vivos con los dioses. A la sombra de un sicómoro, Cleopatra escuchaba alternadamente las fábulas de Homero y los mitos de Isis, consciente de que cada leyenda tejía en ella una parte de poder y misterio. Las lecciones se interrumpían con momentos de despreocupación. En el patio interior, escapaba de los juegos de canicas de los pajes
para correr tras los flamencos rosados que chapoteaban en los estanques poco profundos. Sus plumas brillantes, rosadas y coralinas, rozaban sus dedos ansiosos de suavidad, mientras un gato egipcio de pelaje atigrado se acurrucaba contra su pierna, ronroneando como un coro armonioso. A veces, los sirvientes le traían una bandeja de higos jugosos y granadas radiantes, cuyo jugo rubí perlaba sus labios, recordando el color sagrado de la sangre vertida para honrar a los dioses. En los pasillos silenciosos, rozaba las estelas grabadas, posando su mirada de pequeña princesa sobre la piedra milenaria. Imaginaba entonces las voces apagadas de los faraones, murmurando consejos olvidados, y creía escuchar el tintineo de las sandalias de Hatshepsut pisando las losas sagradas. Con cada encuentro con los rostros severos de las estatuas, un escalofrío la invadía, como si el alma de Egipto le hablara, guiándola hacia un destino extraordinario. Aprendió a escuchar ese murmullo interior, a descifrar los presagios ocultos en el vuelo de los pájaros, en la forma de las nubes y en el centelleo de las estrellas. Cuando caía el calor abrasador del día, se refugiaba en la biblioteca real, un laberinto de tabletas de cera y papiros cuidadosamente ordenados en estanterías de cedro. Allí, bajo la mirada atenta de la escriba Filomela, redescubría el gusto por el saber, memorizaba los jeroglíficos que cantaban la vida y la muerte, los tratados de medicina dictados por Hermes Trismegisto a los mortales y los pergaminos de astronomía que revelaban la ruta de los planetas. El perfume embriagador del incienso de cedro se mezclaba con el aroma de la cera calentada, creando una atmósfera solemne, casi mágica, donde cada respiración parecía nutrir el espíritu con una energía sagrada. Por las tardes, la princesa seguía clases de retórica impartidas por el joven orador Pirro, cuya voz vibrante imitaba el timbre de un aeda. Él la hacía declamar discursos inspirados en los filósofos de Atenas y los senadores romanos, despertando en ella el arte sutil de convencer y cautivar. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de significado y emoción, y Cleopatra aprendía a modular su tono, a templar su pasión para mejor captar a su audiencia. Comprendió entonces que la palabra, manejada con destreza, sería el arma más poderosa de su arsenal. Parte 3. Juventud y primeros emociones. Bajo el velo apaciguador de una mañana pastel, Cleopatra crecía al ritmo inmutable de las inundaciones del Nilo, cuyas aguas crecientes traían la promesa de una cosecha abundante. En las vastas galerías del palacio, el suelo de mármol resonaba con sus pasos amortiguados, mientras la luz que se filtraba por las columnas adornadas de lotos pintaba arabescos movedizos en las paredes. Cada amanecer le ofrecía un cuadro diferente, nubes de mariposas girando alrededor de los jardines colgantes, un cortejo de pavos reales desplegando sus abanicos irisados y el canto metálico de los balancines de agua capturando el suave curso del río. Criada entre dos mundos, helénico y egipcio, seguía lecciones de gramática griega bajo la voz grave del erudito Aristandro, cuya toga inmaculada contrastaba con los pergaminos amarillentos que desplegaba ante ella. Él corregía sus primeros intentos de versos, exaltando la música de las palabras, mientras que a su lado, la sacerdotisa Taús, figura velada, le enseñaba los signos jeroglíficos
esos dibujos sagrados que conectaban a los vivos con los dioses. A la sombra de un sicómoro, Cleopatra escuchaba alternadamente las fábulas de Homero y los mitos de Isis, consciente de que cada leyenda tejía en ella una parte de poder y misterio. Las lecciones se interrumpían con momentos de despreocupación. En el patio interior, escapaba de los juegos de canicas de los pajes para correr tras los flamencos rosados que chapoteaban en los estanques poco profundos. Sus plumas brillantes, rosadas y coralinas rozaban sus dedos ansiosos de suavidad, mientras un gato egipcio de pelaje atigrado se acurrucaba contra su pierna, ronroneando como un coro armonioso. A veces, los sirvientes le traían una bandeja de higos jugosos y granadas radiantes, cuyo jugo rubí perlaba sus labios, recordando el color sagrado de la sangre vertida para honrar a los dioses. En los pasillos silenciosos, rozaba las estelas grabadas, posando su mirada de pequeña princesa sobre la piedra milenaria. Imaginaba entonces las voces apagadas de los faraones, murmurando consejos olvidados, y creía escuchar el tintineo de las sandalias de Hatshepsut pisando las losas sagradas. Con cada encuentro con los rostros severos de las estatuas, un escalofrío la invadía, como si el alma de Egipto le hablara, guiándola hacia un destino extraordinario. Aprendió a escuchar ese murmullo interior, a descifrar los presagios ocultos en el vuelo de los pájaros, en la forma de las nubes y en el centelleo de las estrellas. Cuando caía el calor abrasador del día, se refugiaba en la biblioteca real, un laberinto de tabletas de cera y papiros cuidadosamente ordenados en estanterías de cedro. Allí, bajo la mirada atenta de la escriba Filomela, redescubría el gusto por el saber, memorizaba los jeroglíficos que cantaban la vida y la muerte, los tratados de medicina dictados por Hermes Trismegisto a los mortales y los pergaminos de astronomía que revelaban la ruta de los planetas. El perfume embriagador del incienso de cedro se mezclaba con el aroma de la cera calentada, creando una atmósfera solemne, casi mágica, donde cada respiración parecía nutrir el espíritu con una energía sagrada. Por las tardes, la princesa seguía clases de retórica impartidas por el joven orador Pirro, cuya voz vibrante imitaba el timbre de una eda. Él la hacía declamar discursos inspirados en los filósofos de Atenas y los senadores romanos, despertando en ella el arte sutil de convencer y cautivar. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de significado y emoción, y Cleopatra aprendía a modular su tono, a templar su pasión para mejor captar a su audiencia. Comprendió entonces que la palabra, manejada con destreza, sería el arma más poderosa de su arsenal. Capítulo 2. Coronas y conspiraciones. Parte 1. Ascenso al trono. Los vientos del desierto se colaban por los pasillos del palacio de Alejandría, trayendo consigo un cortejo de polvo y murmullos. Las primeras llamas del alba rozaban la silueta masiva del faro, mientras la ciudad despertaba bajo un cielo de acero. En la sala del trono, las columnas corintias, entrelazadas con glípticos de bronce, proyectaban sombras danzantes sobre el pavimento de mármol negro. Allí, reunidos en un silencio cargado de tensión, los dignatarios macedonios subían las escaleras sagradas, sacerdotes envueltos en blanco, generales con armaduras adornadas de jeroglíficos
embajadores de reinos lejanos. Todos aguardaban el instante fatídico en que la heredera de Ptolomeo XII, apenas de 16 años, tomaría su lugar en el asiento ancestral. Desde la noche anterior, la muerte del rey había sido sellada como un secreto susurrado en la penumbra de las alcobas. Una enfermedad fulminante, quizás un envenenamiento urdido por los enemigos de la corte. Los médicos griegos, con miradas evasivas, habían intentado ocultar la verdad, echando sobre los estandartes un sudario de discreción. Pero el pueblo, a resguardo de sus casas bajas de ladrillos cocidos, presentía la angustia. Los orfebres del puerto, inclinados sobre el silencio del Nilo, veían desvanecerse en las aguas el brillo de las linternas y comprendían que el frágil equilibrio de Egipto acababa de tambalearse. En el corazón de la sala, el inmenso trono de sicomoro pulido, incrustado de lapislázuli y oro, parecía esperar su reinado. Los reposabrazos, esculpidos en forma de esfinges gráciles, guardaban la promesa de una soberanía a la vez temida y sensual. Sobre él, un dosel de brocado púrpura, ribeteado de motivos solares, dejaba filtrar los primeros rayos del sol naciente. En ese claroscuro, la silueta esbelta de Cleopatra se destacaba. Su vestido de corteza de papiro, tejido con hilo de plata, ceñía su fina cintura, mientras su diadema, engastada con granates y perlas, capturaba la luz para devolverla en destellos incandescentes. El gran sacerdote Psenón, con voz grave y pausada, declaró la apertura de la asamblea sagrada. Los aullidos lejanos de los chacales, resonando en la bahía, acompañaban cada sílaba, como para subrayar la gravedad del momento. Los lazos de humo de incienso dorado se elevaron, dibujando en el aire volutas en forma de serpiente, símbolo de protección divina. En ese instante, Cleopatra avanzó un paso, haciendo oscilar las perlas de su tocado con un ritmo imperceptible. Cada movimiento parecía calculado, impregnado de la confianza y la fuerza interior que había forjado a lo largo de su juventud. Oh Cleopatra, hija de Isis y de Sebek, heredera de los Ptolomeos, tronó el sacerdote. Recibe el cetro de tus antepasados, y que Ra, Osiris y Horus graben tu nombre en la eternidad. Le tendió un bastón de ébano, coronado por un escarabajo de oro, y una corona lunar engastada con esmeraldas. El silencio cayó, más pesado que el granito, hasta el aliento contenido de los embajadores. Luego, con mano segura, ella tomó los emblemas reales. Un escalofrío recorrió la asamblea, como si la piedra misma reconociera en ella la legitimidad del poder. Los tambores sagrados resonaron, respondiendo a la oración de los sacerdotes, mientras un coro de voces femeninas entonaba un himno ancestral. Las palabras, incomprensibles para muchos, susurraban la génesis de los mundos y la unión de los opuestos. La alta tierra de Grecia y el bajo Egipto, el agua fértil del Nilo y el fuego ardiente del desierto. Con cada estribillo, la joven reina cerró los ojos y dejó resonar en ella esa conexión mística, hasta sentir su pecho vibrar como la panza de un gran tambor divino. Tras las puertas cerradas, los complots se esbozaban en la penumbra. El general Gabinio, cuya lealtad fluctuaba entre Alejandría y Roma, intercambiaba susurros con Potino,
regente oficioso y maestro de las arcas reales. Sus murmullos evocaban el envío de mensajeros a Octavio y Marco Antonio, como para enterrar la influencia romana en las intrigas egipcias. Pero nadie osaba traicionar abiertamente a la soberana. Tan poderosa era la autoridad que irradiaba su presencia. Cuando volvió a abrir los ojos, Cleopatra recorrió la sala del trono, barriendo el espacio con sus pupilas oscuras. Cada invitado sintió su mirada rozar su conciencia, como un oráculo escrutando las almas. Un movimiento recorrió la multitud. Los varones meridionales, orgullosos de sus linajes nubios, inclinaron la cabeza, mientras los notables de Menfis, preocupados por preservar el orden antiguo, hicieron lo mismo, marcando unanimidad y respeto. Entonces pronunció las primeras palabras de su reinado, en un griego solemne, subtitulado por los escribas en demótico para el pueblo. Juro preservar la armonía del Nilo, defender la tradición de los dioses y asegurar la prosperidad de cada ciudadano, desde el más humilde pescador hasta el más orgulloso faraón. Su voz, grave y mesurada, resonó en la sala como una promesa de equilibrio, y sin embargo dejaba entrever una llama viva, lista para incendiar las resistencias. Al concluir la ceremonia, el pueblo de Alejandría se agolpó frente a los balcones del palacio. Las oleadas humanas, envueltas en telas multicolores, blandían ramas de papiro y olivo, símbolo de paz y victoria. Los cánticos se elevaron, mezclando el copto ancestral con los acentos griegos, como un eco del pasado y una celebración del futuro. Cleopatra, encaramada en el mármol, respondió a esa aclamación con un gesto tranquilo, una lenta alzada de mano, otorgando su benevolencia a la multitud enardecida. Sin embargo, en la sombra de los pórticos, los emisarios romanos observaban en silencio. Sabían que esta ascensión no era solo un traspaso de poder, sino la apertura de un nuevo capítulo en la lucha de influencia entre Egipto y la República. Una mirada bastó. Antonio, de frente cuadrada y barba de azabache, tomó nota de cada detalle. Octavio, más discreto, grabó la imagen de una reina joven y determinada. Sus ambiciones se jugarían ahora en la corte, en los banquetes diplomáticos y las alianzas secretas. Cuando el sol alcanzó su cenit, se abrió la primera audiencia real. Los consejos de guerra, las negociaciones comerciales y los juicios de derecho consuetudinario marcarían los primeros meses de su reinado. Pero en ese instante, mientras el clamor se apagaba y las columnas recuperaban su silencio, un soplo recorrió el trono, el de una soberana lista para desafiar la historia, para componer con los dioses y los emperadores, y para hacer de Egipto el joyero de su leyenda. Así concluía la ascensión de Cleopatra al trono, un prólogo impregnado de misterio y majestad, anunciando las frágiles alianzas, las traiciones sutiles y las pasiones ardientes que pronto incendiarían el Mediterráneo. Parte 2. Los juegos del poder. Tras la efervescencia de la ascensión, el palacio se sumió en una atmósfera más amortiguada, donde cada pasillo se convertía en un campo de maniobras silenciosas. Cleopatra se deslizaba entre las columnas inmaculadas, vestida con una túnica de lino azul pálido, mientras sus consejeros la seguían a distancia, escrutando cualquier signo de fatiga o vacilación. En el gran peristilo,
Los estanques relucían bajo la luz cruda del día, y los nenúfares flotaban como mensajes cifrados, el blanco por la paz, el rosa por la pasión, el púrpura por la autoridad. Desde la mañana recibía uno tras otro a los gobernadores de las provincias. El sátrapa de Cirenaica, velado por la inquietud, abogaba por una reducción de los impuestos portuarios. El estratega de Chipre negociaba la remilitarización de la isla, y los representantes de las ciudades griegas de la costa protestaban por el creciente dominio de los mercaderes romanos sobre los almacenes de aceite y vino. Cleopatra los escuchaba en silencio, con los dedos rozando el borde labrado de su cetro. Cuando hablaba, su voz, profunda y pausada, pesaba cada palabra. A veces una sonrisa maliciosa, a veces un fruncimiento de cejas, bastaba para recordar el equilibrio de poderes. En la sala de los mapas, un vasto tablero de madera cubría la pared del fondo. Representaba el Mediterráneo, salpicado de ciudades-estado, islas disputadas y enemigos potenciales. A su lado, el secretario Epéneto ajustaba sus tabletas de cera, listo para consignar cada línea de la próxima directiva. Fortificar los puertos de Berenice, lanzar una expedición de reconocimiento al sur de Nubia, autorizar un convoy de barcos para rodear Creta y evitar la vigilancia romana. Cuando Cleopatra señalaba con el dedo una línea de pluma, un escalofrío recorría la sala. Era un acto de voluntad, la firma de una estrategia milimétrica. Para consolidar mejor su autoridad, improvisó un banquete privado en el corazón del palacio, reuniendo a 80 miembros influyentes de la corte, sátrapas, generales, sacerdotes y mercaderes. Las mesas dispuestas en forma de U se doblaban bajo las copas de vino especiado, los platos de pescado marinado en aceite de cedro y las cestas de frutas exóticas. Las antorchas en paredes de vidrio azul proyectaban una luz cálida, mientras un cuarteto de liras entonaba un aire melancólico inspirado en los cantos eleusinos. Cleopatra, sentada en el centro, sorbía lentamente un hidromiel perfumado con flor de azahar, observando las alianzas nacientes. A su derecha, el general Ganímedes, héroe de las campañas nubias, intercambiaba con el embajador de la India, bajo el secreto de un pacto con el emperador elefantino, un acuerdo de suministro de marfil y ébano. A su izquierda, Potino, el regente, evocaba en privado préstamos bancarios contratados con ciudades sirias, presentados como un ejemplo de prudencia financiera. Los sacerdotes de Honsu invocaban a la luna para garantizar la protección nocturna, mientras los filósofos de Alejandría discutían la nocividad de los mármoles importados de Paros. En esta ronda diplomática, cada sonrisa y cada asentimiento llevaban un subtexto político. Entre dos bocados de dátiles confitados, Cleopatra se levantaba a veces, recorriendo la sala con paso ligero. Sus pasos hacían crujir el suelo, un recordatorio discreto de que era ella quien marcaba el ritmo. Un comensal se aventuró a sugerirle: «Majestad, enviar un emisario a Rodas para asegurar la lealtad de los marineros». Ella asintió, invitando al portador de la palabra a continuar. Cuando alguien se atrevió a sugerir que solicitara el apoyo de Cicerón, dejó escapar una risa suavemente burlona. ¿Por qué mendigar la amistad de quienes ya temen mi sombra? Los rostros se tensaron. La advertencia era clara. Pero tras la fachada del banquete
la sombra de Roma planeaba. Espías galopaban por las rutas costeras, informando cada intercambio a sus amos. Los barcos de la 14 Legión, anclados en Celsis, vigilaban cada cargamento de madera de cedro útil para la construcción de galeras. Y en las alcobas del palacio, Gabinio preparaba una misiva a Marco Antonio, proponer la alianza de Arsinoe, la joven hermana de la reina, a cambio del reconocimiento del poder ptolemaico sobre Chipre. Al amanecer siguiente, Cleopatra convocó a sus allegados en la Cámara de las Esmeraldas, un santuario privado donde las paredes de piedra verde devolvían un vértigo apaciguador. Allí expuso su plan: sellar un tratado con los piratas cretenses para hostigar los convoyes romanos, mientras lanzaba una serie de representaciones teatrales celebrando el esplendor de Alejandría y su rol como cruce de culturas. Las risas ligeras que se elevaron fueron de repente moderadas por la gravedad de su mirada. Estos juegos del poder, explicó, no son una simple justa verbal, son la clave de nuestra supervivencia. En ese murmullo de terciopelo, todos comprendieron que la joven reina había aprendido a sortear las trampas de la diplomacia, a manejar el oro como un arma y a usar la astucia como un escudo. El Nilo, allá abajo, seguía fluyendo, impasible, listo para irrigar los campos de la victoria o para arrastrar a los constructores en sus caprichosas aguas. Y en el silencio amortiguado del palacio, apenas se oían los ecos apagados de los carruajes que se dirigían a las embajadas, sellando la continuidad de una guerra sorda donde se enfrentaban los imperios y sus marionetas. Así se jugaba, en los pasillos de la reina, la primera partida de un torneo sin piedad, donde cada aliado podía convertirse en enemigo y cada sonrisa en una posible traición. Cleopatra, lejos de los fastos ceremoniales, moldeaba el destino de Egipto con la punta de su voluntad, lista para transformar los juegos del poder en una sinfonía dominada. Parte 3. La aliada romana. El sol de octubre se ponía sobre Alejandría, derramando un ocaso de oro y púrpura sobre los tejados de tejas vidriadas y el laberinto de los muelles. En el puerto, las aguas del Léteo, corriente paralela al Nilo, chapoteaban contra el casco de una flota romana con velas cargadas de sal. El aire, impregnado de rocío y especias, llevaba el rugido sordo de las galeras ancladas, listas para desembarcar el poder de Roma. Cleopatra, envuelta en un manto de seda blanca bordado con hilo de plata, esperaba en la terraza del palacio, con la mirada fija en el horizonte donde se dibujaba la proa de un barco más alto y majestuoso que los demás, el de Cayo Julio César. Cuando la chalupa se acercó bajo los arcos esculpidos del acueducto, su capitán llamó el nombre de la reina con una voz ronca y solemne. Cleopatra, rodeada de sus guardias con armaduras delicadamente labradas, descendió las escaleras de mármol en silencio, cada paso resonando como un decreto mudo. Las cuerdas gemían bajo la tensión, mientras un perfume potente de incienso y mirra escapaba del palacio para envolver al visitante. Al pie del muelle, ella enfrentó al general romano, el cuerpo musculoso bajo la toga, la barba cuidadosamente recortada, los ojos penetrantes buscando una verdad en su mirada oscura. Sus manos se rozaron primero, vacilantes,
antes de estrecharse en un apretón firme y respetuoso. Su nombre, pronunciado en griego con una tesitura grave, resonó como un invocador de sortilegios. «Soy Cleopatra», dijo, «reina de reyes y señora del Nilo». César inclinó la cabeza, como ante un oráculo vivo. El viento se levantó, proyectando en el agua ondulaciones de plata. Un ibis solitario pasó rozando el puente, mensajero andrógino de Isis, presagiando una unión que desafiaría los órdenes del mundo. Subieron juntos a las salas fastuosas del palacio. Las cortinas púrpuras absorbían la luz de los candiles de aceite, mientras los mosaicos brillaban con destellos de vidrio y piedra semipreciosa. A su alrededor, el coro amortiguado de sus consejeros confundía las lenguas. Traductores griegos, secretarios egipcios y lictores romanos intercambiaban miradas nerviosas. Cleopatra hizo un gesto para apartar a los consejeros, imponiendo un círculo íntimo. El silencio cayó, cargado de tensiones, fijado por el crepitar de las antorchas y el estremecimiento de las pesadas cortinas. Con un gesto mesurado, señaló una mesa baja donde reposaba una bandeja de marfil incrustada de lapislázuli, copas de vino aromático, dátiles negros prensados y un miel especiado. Invitó a César a probar, observando la tensión perlar en sus rasgos mientras llevaba el fruto a sus labios. «Cada gota de este vino», murmuró, «ha atravesado los huertos de Enas, cada dátil, el secreto de los oasis de Siwa. Para caminar a mi lado, deberás comprender la patria de sus sabores». Él, romano feroz, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. En el joyero del palacio, Cleopatra tejía un pacto de sentidos y sensibilidad. Sus discusiones derivaron pronto al campo de batalla. La cuestión de las deudas contraídas por Ptolomeo XII con la República y el frágil equilibrio de las legiones tras Farsalia. La voz de César, incisiva y metódica, resonaba contra las paredes de ónix. «Vengo a proponerte una alianza», explicó, «no como amo, sino como socio. Roma te reconocerá como reina legítima si consientes en renunciar a tus deudas y ofrecer víveres a las guarniciones de Oriente». Cleopatra inclinó la cabeza, su mirada iluminada por un destello feroz. «Mis soldados velarán por los graneros del reino. Mis barcos abrirán tus rutas marítimas. Pero recuerda, general, no soy ni vasalla ni amiga comprada. Mi lealtad se conquista, se merece y se preserva por el honor». Un silencio sagrado acogió esas palabras. Las antorchas vacilaron, proyectando en sus rostros sombras movedizas, como si los dioses mismos dudaran en decidir. Luego César esbozó una sonrisa de medio lado, revelando el brillo de una nueva seguridad. «Que los dioses de Egipto y de Roma sellen este pacto», respondió. «Tú, la reina filósofa, yo, el general hombre de Estado, juntos escribiremos el futuro del Mediterráneo». En el instante en que sus manos se unieron por segunda vez, el eco lejano de un sistro resonó en la sala vecina. Los sacerdotes habían iniciado un ritual en honor a Isis y Júpiter, mezclando las percusiones metálicas del pandero con la profundidad del cuerno romano. El sonido creció, se extendió por las galerías, luego cruzó las columnas del gran atrio para alcanzar los tejados y las callejuelas. El pueblo, inclinado sobre las murallas, creyó reconocer el sonido de una nueva era. Antes de que la noche se espesara,
Cleopatra guió a César hacia el balcón que daba al faro. Allí, la llama sagrada vacilaba en la cima de la torre, dirigiendo sus fuegos hacia el mar. El viento del océano levantaba su cabello como un halo, y el mar atraía sus promesas hacia el infinito. Posó su mano en su brazo, pronunciando una invocación en voz baja: que esta luz guíe nuestros pasos, y que el Nilo cante a nuestro lado. En el reflejo de las aguas, vieron sus siluetas alargarse, mezcladas como dos sombras unidas. Cuando César partió hacia Roma, escoltado por galeras ligeras, Cleopatra permaneció largo rato contemplando el Mar Negro, donde se disolvían las siluetas de los barcos. Sabía que la alianza romana le confería un poder sin precedentes, pero también que ponía a su país bajo la mirada inquisitiva de la República. Las estrellas se encendieron una a una en el cielo de tinta, y se decía que esa noche Isis y Vesta susurraron juntas, decidiendo el destino de los hombres. En el soplo del céfiro, el destino iniciaba su capítulo más grandioso, mezclando traición, pasión y ambición, en el escenario vivo del mundo antiguo. Capítulo 3. Amores y tempestades. Parte 1. La pasión de César. Las lámparas de aceite arrojaban su reflejo en los estanques de mármol del Palacio Real, dibujando en las paredes arabescos vacilantes que parecían danzar al ritmo de los latidos del corazón de Cleopatra. Esa noche, la reina esperaba a César en la galería de las columnas negras, donde cada capitel esculpido portaba la imagen de un halcón, símbolo del dios Horus, y de un laurel, homenaje a Júpiter. Los olores del incienso de cedro y mirra giraban en el aire, mezclados con el perfume más discreto de su propia cabellera, impregnada de rosa y jazmín. Cuando la gran puerta se abrió, un soplo recorrió el largo pasillo. César entró, envuelto en una toga púrpura ribeteada de escarlata, con paso seguro, los ojos brillando con una luz a la vez curiosa y admirativa. A la luz de los flambeaux, su rostro tomaba otra dimensión. La estatura de conquistador se transformaba bajo esa luz íntima, en rasgos más vulnerables, casi de un artista contemplando a su musa. Cleopatra, envuelta en una túnica de plata bordada con hilo de oro, estaba apoyada contra una columna. Su mirada lo recibió como una tormenta que se adivina antes de estallar. Sin una palabra comenzaron a caminar lado a lado por el corredor. Bajo sus pies, los mosaicos de piedras polícromas narraban escenas de batallas y festines, y cada figura, cada tésela, parecía vibrar bajo la intensidad del silencio que crecía entre ellos. Solo resonaban el aliento mesurado de sus respiraciones y el leve roce de las telas. En la sombra, un grupo de sirvientes contenía el aliento, como si la menor intrusión pudiera romper la frágil alquimia. Al llegar a un balcón, descubrieron el mar agitado por un soplo de siroco. Las olas se desplegaban en crestas de espuma fosforescente, mientras la espuma se deslizaba contra los pilotes del faro de Alejandría, brillando con reflejos dentados. Cleopatra se apoyó en la balaustrada de piedra, extendió la mano y dejó caer una hoja de papiro blanco en el vacío. Observó cómo el viento se la llevaba, loca de una felicidad indescriptible. César puso su mano sobre la de ella, envolvente y suave. «Tu confianza me lleva mucho más lejos que mis legiones», murmuró.
Sus palabras, susurradas, tenían la fuerza de juramentos antiguos. Él relató la memoria de Roma, la victoria de Farsalia, el peso de sus años y sus conquistas. Cleopatra, a su vez, evocó los jardines colgantes de Alejandría, la sabiduría de Hermes Trismegisto y los presagios que leía en las estrellas. Habló de su pueblo, del amor que le tenía, del miedo a traicionar su tierra al amar a un extranjero. Con cada confesión, sus rostros se acercaban, y el aire, saturado de sal e incienso, vibraba con una tensión eléctrica. Cuando César la contempló, sorprendió un nuevo brillo en sus ojos, la llama de una soberana enamorada, lista para sellar un pacto de carne y alma. La atrajo suavemente hacia él. El calor de su cuerpo la hizo estremecerse como una hoja bajo la brisa nocturna. Sus labios se rozaron, vacilantes, antes de unirse en un beso a la vez tierno y ardiente, semejante al encuentro del desierto y el fuego sagrado de Hefesto. A su alrededor, la sombra de las columnas se alargaba como gigantes silenciosos ante el prodigio de su unión. Permanecieron abrazados, mecidos por el murmullo del mar y el canto lejano de las sirenas del Léteo, convencidos de que el mundo podía derrumbarse a su alrededor. Nada importaba más que ese instante de eternidad. En un gesto casi ceremonial, Cleopatra se quitó el collar de perlas que llevaba, lo deslizó de su cuello para depositarlo entre sus manos unidas. Las perlas rodaron, capturando la luz de las lámparas, murmuró: «He aquí mi reino». Luego, deslizando la mano en su toga, César sacó un anillo de bronce grabado con el águila romana. Lo deslizó en el dedo de la reina. «Y he aquí mi juramento». Poco importaban los complots que bullían en las salas del poder, los mensajeros frenéticos corriendo hacia Roma, las cadenas de oro tejidas por la ambición. Bajo el firmamento de Alejandría, dos soberanos sellaban una alianza más poderosa que todas las leyes humanas, la del amor, hecha de pasión, estrategias conjuntas y promesas susurradas al oído de los dioses. Regresaron a la galería, su paso ahora más ligero, como llevado por una nueva embriaguez. Detrás de ellos, un esclavo apagó las lámparas, sumiendo el palacio en la oscuridad amortiguada, donde sólo subsistían el perfume de la mirra y el eco flotante de sus voces. César rozó la mejilla de Cleopatra. «Que las estrellas sean testigos», dijo. Ella le ofreció su sonrisa más secreta, y, mientras el alba comenzaba a teñir las nubes de rosa, se desvanecieron en los aposentos reales, donde la pasión pronto se escribiría en páginas invisibles, destinadas a desafiar el tiempo. Parte 2. Las sombras de Roma. Los pliegues de un velo de ónix caían sobre la cámara de Cleopatra, mientras la luna llena lanzaba sus rayos plateados a través de las celosías labradas. Más allá de los muros gruesos del palacio, el Nilo se deslizaba en silencio, portando los ecos lejanos de un mundo que la reina comenzaba a temer. Los correos romanos, enviados desde Roma e interceptados por sus espadachines, traían noticias cargadas de traición. La República, bajo la mirada inquieta del Senado, se preocupaba por la creciente influencia de César en Oriente. Los pasillos de Alejandría, antaño vivos con el bullicio de las fiestas y las prosas diplomáticas,
estaban ahora recorridos por sombras furtivas, ecos lejanos de complots urdidos a miles de kilómetros. En el corazón de la ciudad eterna, el foro resonaba con debates enfebrecidos. Casio, con voz cortante, exigía la muerte del extranjero convertido en amo de los destinos romanos. Bruto, más reservado, temía por la paz civil, consciente de que cualquier acto de violencia sería una confesión de impotencia. Las estelas de mármol convivían con las estatuas de Césares vencedores, y el viento mediterráneo parecía llevar el murmullo de los conspiradores, deslizándose entre las columnas corintias como un veneno lento. En las tabernas se hablaba en voz baja del regreso de César a Roma, de las entradas triunfales que preparaba y de la omnipresencia de su toga púrpura entre las gradas del Capitolio. Cleopatra, instalada en su gabinete de jade, sostenía en la mano un rollo de papiro sellado con el sello de Pompeyo. Acarició delicadamente el sello, consciente de que cada pliegue de ese mensaje podía decidir el destino de su reino. A veces apoyaba la oreja contra la mesa, escuchando el crujido del papiro desplegado, como si la más ligera tensión de la fibra le revelara un presagio. Las antorchas de bronce proyectaban en su rostro un juego de luces danzantes, dando a sus rasgos una apariencia de diosa funesta. Sus ojos, ya familiarizados con las intrigas, brillaban con una luz vigilante, mitad curiosidad, mitad desafío. En un murmullo, convocó a su consejero más cercano, Teodoto, maestro de los archivos reales. En voz baja, en el secreto de un peristilo de columnas esbeltas, descifraron juntos las alusiones veladas del texto, alianzas selladas, deudas olvidadas, y la promesa de una marcha triunfal de César sobre Roma, desafiando todo vínculo con Egipto. Mientras Teodoto transcribía los nombres de los senadores hostiles, un escalofrío recorrió la sala. La sombra de un halcón esculpido en el capitel pareció animarse, sus alas abriendo un espacio de amenaza silenciosa. Sin embargo, Cleopatra no se dejó perturbar. Hizo disponer urnas de incienso de olíbano y estoraque en cada antesala, para purificar el aire y evitar que el mal se enraizara en los espíritus. Las sacerdotisas de Sekhmet, con velos negros y corazones decididos, marcharon en fila, tambores en mano, evocando a la diosa vengadora que rompería cualquier mano conspiradora. Cada una de sus percusiones resonaba como el anuncio de una sentencia divina, recordando a cualquiera que osara alzar el brazo contra la reina que los dioses de Egipto vigilaban, implacables. Cuando el destacamento romano que conducía a los delegados llegó al palacio, escoltado por lictores con sus haces horrendos, Cleopatra los recibió en la sala de los mapas. Allí, el techo pintado de constelaciones parecía abrir una bóveda celeste donde podía leer la trayectoria de los astros. Un cielo surcado de líneas blancas indicaba la ruta de la luna, anunciada como cómplice de aquellos que actuaban en la noche. Los enviados romanos, incómodos, guardaron silencio ante el prestigio de su anfitriona, mientras esperaban la respuesta que ella daría a las injunciones del Senado. Levantó la mano, acariciando el pergamino con un gesto lento y calculado, y luego pronunció las palabras que pesan más que las espadas. Respeto la historia de Roma y la memoria de los suyos, dijo en un latín cuidado, pero no puedo aceptar que la libertad de mi pueblo se ponga en la balanza
contra vuestros intereses. Roma siempre será bienvenida en Egipto, pero bajo mi égida, y según las leyes de la tierra del Nilo. Cada sílaba parecía cavar un foso más ancho entre ella y los rudos emisarios, mientras los candelabros de cristal temblaban, como sacudidos por un estremecimiento interior. Las puertas se cerraron tras los romanos, llevándose consigo un silencio de luto. En los jardines colgantes las fuentes gemían, y el chapoteo del agua en las vasijas de pórfido resonó como una onda de choque. Cleopatra, con la mirada fija en los estanques y los jazmines nocturnos, sintió la presencia de Isis a su lado. En un susurro, murmuró una oración en copto antiguo, implorando a la diosa madre que le otorgara la fuerza para resistir las sombras crecientes. De vuelta en su cámara, las palmas trenzadas de su cama temblaron bajo el soplo de un viento misterioso. Se acostó, pero apenas durmió. Sus sueños fueron acosados por las siluetas de los conjurados romanos, esculturas de piedra más vivas que la naturaleza, blandiendo puñales. Al amanecer, los rayos de sol se filtraron a través de las cortinas, y ella se despertó con la certeza de que debía actuar. Sin dudar, ordenó la movilización de las galeras finas, no para la guerra, sino para convoyar emisarios a Roma misma, portadores de regalos raros, papiros iluminados, perlas del desierto libio y reyes caimán disecados para maravillar a la nobleza. En el secreto de los fastuosos navíos se preparaba una expedición diplomática. Mensajeros, cargados de palabras cuidadosamente pesadas, cruzarían el mar para afirmar que Egipto no era un feudo romano, sino un reino soberano. Y mientras las velas se hinchaban bajo el soplo del levante, Cleopatra, desde la torre del faro, contemplaba la inmensidad líquida, lista para enviar sus voces desafiantes entre los palacios de mármol de Roma. Así, bajo las sombras amenazantes de la República, la reina tejía su red de diplomacia, astucia y espectáculo. Había comprendido que no era la potencia de las legiones lo que aseguraba el equilibrio de los imperios, sino la fuerza de las historias que se contaban en ellos. Cuentos de honor, sacrificios, rituales y promesas grabadas en el corazón de los hombres. Y en el silencio vibrante del palacio se decía que cada llama de antorcha llevaba un mensaje cifrado, listo para iluminar el camino de una soberana decidida a hacer de Egipto no una presa, sino la llama viva que consumiría las ilusiones de quienes la creyeran sometida. Parte 3. El abrazo de Antonio. Cuando los sarcófagos de Alejandría hubieron revelado sus secretos milenarios a los espíritus curiosos, el tiempo pareció detenerse. Una flota imponente, con velas negras ribeteadas de oro, se deslizó por las aguas tranquilas del Nilo, trayendo de vuelta a la ciudad a uno de los 3 triunviros de Roma, Marco Antonio, con el rostro curtido por el polvo de las campañas de Oriente, los brazos desnudos pulidos por el esfuerzo, paloma y relámpago a la vez. A su llegada, las aguas centellearon, capturando los reflejos del palacio como para anunciar un encuentro que desafiaría a la historia. Antonio desembarcó en el muelle, escoltado por su guardia pretoriana. Bajo el dosel de pergaminos bordados, Cleopatra lo esperaba, ataviada con una túnica púrpura ribeteada con motivos chalhub, sus trenzas recogidas en un tocado complejo que evocaba los entrelazados de una serpiente sagrada,
El viento, cargado de especias y humedad, jugaba con sus velos, y el aroma embriagador del loto flotaba a su alrededor. Cuando sus miradas se cruzaron, parecía que dos mundos chocaban y se fundían al mismo tiempo. Se saludaron sin palabras, en un lenguaje más antiguo que todas las diplomacias. Antonio se quitó su manto de lana de oveja, lo colocó sobre los hombros de la reina como quien deposita un juramento en el altar de los dioses. Ella posó su mano en su antebrazo y murmuró en un griego delicado: «Sé bienvenido a tu hogar, donde cada piedra lleva la sombra de los faraones». Él inclinó la cabeza, con la garganta anudada, y respondió en latín: «Es junto a ti, oh Cleopatra, donde he aprendido el peso del poder y el sabor de la libertad». Subieron juntos a la terraza superior, donde un banquete fastuoso los esperaba. Columnas de mármol rosa sostenían un techo estrellado, pintado con oro fino para recordar el cielo de Menfis, y candelabros de bronce difundían una luz cálida. A su alrededor, los músicos de Egipto y Siria se habían unido, laúdes etéreos, flautas de caña brillantes, tambores graves. Sus acordes creaban un tejido sonoro donde los ecos romanos se mezclaban con las modulaciones orientales, tejiendo una melodía políglota. En la mesa, los manjares desfilaban en un cortejo majestuoso: pichones asados rellenos de dátiles y almendras, rayas a la parrilla bañadas en aceite de cedro, racimos de uvas negras sobre hojas de vid, y una copa de vino especiado con rosa y cilantro. Cleopatra invitó a Antonio a probar una uva, que peló con la delicadeza de una sacerdotisa, ofreciendo un adorno sagrado. La pulpa jugosa estalló en sus labios, y él vio en ese simple gesto el símbolo de una alianza sellada en la intimidad de los sentidos. Sus conversaciones, al principio prudentes, pronto se encendieron. Él le habló de las legiones cansadas, de la amenaza parta que rugía más allá del Éufrates, y de las intrigas urdidas en Roma por aquellos que temían su poder. Ella respondió con confidencias sobre los templos inexplorados de Nubia, sobre los oráculos del santuario de Siwa, y sobre el poder de los sueños cuando son gobernados por el Nilo. Con cada palabra, la intensidad de su mirada cavaba un pozo de intimidad donde se reflejaban tanto la geografía de los imperios como la topografía de sus almas. De repente, un estruendo resonó. Las tropas nubias, guardianas de la reina, se alinearon en la terraza, con alabardas relucientes y plumas de avestruz al viento, como para recordar que ese momento de éxtasis era también un gesto político. Antonio se levantó, golpeó la mesa con el puño e invitó a los soldados a admirar a la joven soberana. En la luz temblorosa, cada espada brilló, y el eco metálico resonó en las columnas, subrayando la porosidad de los sentimientos y los ejércitos. De vuelta junto a Cleopatra, Antonio apoyó su frente contra la de ella, una enorme ofrenda de una vulnerabilidad raramente tolerada en los campos de batalla. Ella cerró los ojos, dejó correr una lágrima silenciosa, luego aflojó sus dedos para dejar pasar un anillo que él deslizó, un círculo de oro ennegrecido por el fuego, grabado con el monograma de Marco Antonio y su águila imperial. El gesto, más que una joya, era un juramento mudo. Estaban unidos para la eternidad, desafiando cielo y tierra.
Luego se adentraron en los jardines colgantes, tapizados de jazmín y mandrágora, donde las chimeneas aromáticas esparcían una bruma coloreada. Las fuentes manaban en un silencio amortiguado, y el rocío depositaba perlas irisadas en las hojas. Allí, bajo un arco de rosas puras y gladiolos sangrientos, sus labios se encontraron en un beso largo y profundo, cargado de promesas y fatales catástrofes. Cada nota de música parecía detenerse para escuchar la medida de su unión. Cada aliento contaba como una incantación de amor. Más allá de los muros del palacio, Alejandría vibraba. Se decía que los peces del puerto eran más numerosos, que el cielo era más azul y que las estatuas antiguas vibraban de alegría. Los astrólogos anunciaban en secreto una rara conjunción de Venus y Saturno, signo de que los amores llenos de conflicto dan nacimiento a leyendas imperecederas. Antonio, dejando que sus dedos se deslizaran por los pétalos, se inclinó y susurró: que las estrellas guarden celosamente este pacto, que nuestros enemigos tiemblen ante la fuerza de nuestros corazones. Cuando la noche alcanzó su apogeo, regresaron a la sala del trono. Allí, los sacerdotes nilóticos habían dispuesto un altar de piedra blanca, adornado con escarabajos de oro. Cleopatra vertió agua sagrada del Nilo. Antonio depositó un puñado de polvo de Delfos. Los dos elementos se mezclaron en un ligero burbujeo, provocando un halo azulado. El último ritual de su unión, sellada por Isis y Júpiter. Un sistro tintineó, un tambor retumbó, y un lejano cuerno romano hizo eco al comentario sagrado venido de Oriente. En ese joyero de sonidos y luces, sus siluetas se recortaron contra el dosel estrellado, dos figuras reales listas para desafiar el destino. Se miraron una última vez, silenciados por la intensidad de su pasión. Luego, tomados de la mano, se alejaron hacia los aposentos privados, donde el eco de sus pasos resonó como una advertencia. El amor más poderoso forja las alianzas más peligrosas, y solo una reina podía intentar definir los límites del corazón. Así terminó el abrazo de Antonio, preludio de una epopeya ardiente, donde el sueño de un oriente romano nació en la carne de dos amantes, y donde la sombra de los complots ya comenzaba a desmoronar las piedras del palacio. El Nilo, nunca domado, llevó en sus aguas los ecos de su juramento, listo para devolverlo, algún día, bajo la forma de una leyenda imperial. Capítulo 4. Crepúsculo y leyenda. Parte 1. La guerra de los imperios. El cielo de agosto se desgarraba en relámpagos blancos cuando los puestos avanzados de Octaviano aparecieron en el horizonte, superando las colinas áridas de Accio. Al amanecer, el canto lejano de los címbalos y el grave retumbar de los tambores recorrieron las líneas romanas, alineadas en filas apretadas en la ribera izquierda del Ambracico. Las lanzas de los soldados con plumas rojas brillaban bajo la luz cruda, dibujando un mar de puntos escarlatas, mientras nubes de estandartes ondeaban al viento, portando el signo augusto, el busto de Octavio rodeado de un laurel de plata. En la ribera opuesta, las galeras egipcias y las trirremes de Antonio, dispuestas en un semicírculo protector, aguardaban la orden de levar anclas. Cleopatra se encontraba en la cubierta de la Aretusa,
su galera insignia, con una palmera esculpida en la proa, sus velas negras ribeteadas de oro, similares a un ala de cuervo centelleante. Observaba con sus pupilas oscuras la formación adversaria. Más de 300 barcos armados con cuernos de bronce y catapultas. A su alrededor, los oficiales de Egipto revisaban las cartas marinas, señalando las desembocaduras donde el agua dulce del Golfo se mezclaba con las corrientes violentas del mar Jónico. Un soplo de siroco, cargado de arena y rocío, levantó las colas de su manto de lino púrpura, como anunciando la tempestad. Antonio, envuelto en una toga púrpura manchada de sudor, se acercó a ella. Su voz, ronca de emoción, resonó en el aire salino: «Mi reina, los vientos son contrarios, y los dioses dudan entre nuestros destinos. Osiris o Júpiter, ¿quién blandirá la espada de la victoria?» Sobre ellos, un águila se lanzó en picado sobre los mástiles, gritando su unanimidad por encima de las olas. Cleopatra juntó sus manos enguantadas de oro y murmuró un oráculo en copto antiguo: «Que el espíritu de Isis guíe nuestro primer ataque, y que la luna vele sus lágrimas, pues no navegamos solo por amor, sino por la supremacía de los imperios». La señal se dio cuando el cabo de la galera egipcia se rompió bajo la tensión. Un grito de guerra se elevó de las filas ptolemaicas, mezclado con el clamor de los legionarios de Oriente leales a Antonio. Los barcos se deslizaron por el agua como una manada de fieras hambrientas. Los espolones de bronce golpeaban el casco adversario en un estruendo de chispas, y las escalas de cuerda izaban a los combatientes enemigos a la superficie. Chorros de fuego aceitoso, proyectados por las catapultas, encendían llamaradas anaranjadas en las cubiertas de madera, haciendo brotar incendios crepitantes que devoraban el mástil hasta el estay. En tierra, Octavio observaba la batalla desde una colina escarpada, con sus soldados en orden de marcha, listos para desembarcar si la contienda marítima favorecía a Antonio. Contempló ese despliegue titánico, las líneas en creciente de barcos claros y oscuros que se entrelazaban, similares a dragones disputándose el mar. En su mano sostenía un pergamino, el discurso que pronunciaría ante el Senado, alabando la derrota de la reina extranjera. Por ahora, dejaba que el mar decidiera su destino. En la proa de la Aretusa, Cleopatra sintió el balanceo brutal, como un caballo salvaje sacudido bajo un jinete inexperto. Los soldados egipcios, armados con jabalinas y escudos de bronce, tensaban sus músculos, mientras los remeros, golpeando al unísono, hacían correr su sudor en el mar azul. A la altura de una fragata romana, un sonido de trompeta agudo rasgó el aire. La hora de la refriega se acercaba. Los arqueros montados en las cofas dispararon andanadas de flechas encendidas, trazando en el aire estelas incandescentes, mientras, en eco, las catapultas romanas respondían con bolas de piedra. El choque hizo temblar las bodegas. Gritos de dolor, órdenes gritadas, se mezclaban con el estruendo sordo de las catapultas. Un soldado egipcio, con la coraza partida por un fragmento de piedra, se desplomó en las olas, arrastrando el remo y a su remero en un torbellino negro. Cleopatra contuvo el aliento. Creyó percibir la voz de Sobek, el dios cocodrilo, rugiendo bajo el casco. En un gesto decidido,
blandió su espada adornada con el símbolo de la serpiente, exhortando a los marineros: por Egipto, por la gloria. Antonio, surgiendo en la cubierta de su barco fijado a la Aretusa, levantó un cuerno de plata, un llamado a la carga general. Sus legionarios cruzaron el puente con sables en mano, derribando a los defensores romanos. Sus pasos martilleaban la madera en un ritmo de guerra, como un tambor de sacrificio. El humo de los incendios pronto invadió la cubierta, disolviendo las siluetas en sombras danzantes. En ese caos, Cleopatra y Antonio avanzaron lado a lado, cortando la refriega, su valentía irradiando bajo las antorchas de aceite. Cuando el viento cambió, soplando hacia el mar y avivando las llamas, la batalla tomó un giro decisivo. Los barcos romanos, privados de visibilidad, dieron media vuelta o chocaron entre sí, atrapados por su propia línea. Los espolones egipcios, más móviles, aprovecharon el desorden para abrir los flancos enemigos. Gritos de pánico se elevaron de las cubiertas romanas, mientras un fuego griego vertido en llamas intensas consumía los aparejos. El Aretusa, intacto, se erguía en el centro de un círculo de barcos calcinados, majestuoso e invencible. En la orilla, Octavio, estupefacto, contempló la debacle. Sus legiones, aún intactas, esperaban la orden de marchar, pero él supo que la victoria naval de Accio sellaría el destino de la guerra. En un gesto raro, inclinó la cabeza en reconocimiento. La reina extranjera acababa de triunfar sobre Roma, y en el soplo del siroco que arrastraba los olores de madera quemada y sal, murmuró en voz baja: «Dio, volveremos. El Nilo no alberga eternamente a los soñadores». Mientras la noche engullía la bahía de Accio, las galeras egipcias regresaron al puerto de Alejandría, arrastrando tras ellas las llamas agonizantes de los restos. La reina, coronada con su diadema empapada de sudor y polvo, emergió del tumulto, con los ojos brillando con una luz profética. Fijó la mirada en el horizonte, donde la cresta de las olas dibujaba una línea temblorosa. Supo que esta victoria era solo el comienzo de una guerra más vasta, donde se entrelazarían magia, mitos y la ley implacable de los hombres. En el silencio creciente se oyó el eco lejano de un sistro resonando en un templo olvidado, y la risa grave de Isis pareció mezclarse con el rugido del mar. Los imperios acababan de enfrentarse bajo la copa de los dioses, y la historia, ya, escribía un nuevo capítulo bañado en sangre y llamas. Parte 2. La caída de la última faraona. Las aguas negras de la noche envolvían las murallas de Alejandría cuando el rumor de la derrota de Accio llegó hasta los jardines colgantes. El Nilo, tranquilo y vasto, parecía contener el aliento bajo la bóveda celeste constelada, mientras la reina, envuelta en un manto de púrpura oscura, caminaba lentamente entre los laureles fragantes. A su alrededor, las sacerdotisas de Sekhmet se afanaban en reavivar las lámparas humeantes, como si la diosa vengadora aún pudiera repeler lo inevitable. Pero el aire estaba cargado del olor acre de la sangre seca y del fuego de los barcos calcinados, recuerdos ardientes de una batalla que Egipto había perdido. A las primeras luces del alba, las galeras de Octaviano remontaron los canales, imponiendo su barrera de cascos metálicos frente a los muelles.
Los espolones de bronce brillaban bajo un cielo pálido, amenazantes. Los arqueros apostados en los tejados dispararon flechas encendidas para intimidar, y los clamores de las legiones romanas, martillando las torres de asedio, resonaban como un toque fúnebre. Los habitantes, acurrucados en sus hogares, aguardaban el silencio, conscientes de que cada instante robado al destino acercaba la sombra de la sumisión. Cleopatra reunió a sus últimos aliados en la sala del trono, vasta alcoba con columnas de sicomoro y bajos relieves que evocaban victorias pasadas. Alrededor del dosel púrpura, los generales de Oriente y los sátrapas nubios permanecían erguidos, con rostros cerrados. A la luz vacilante de las antorchas, la reina pronunció con voz grave: «No somos más que 12.000 almas frente a 100.000 legionarios, pero nuestra tierra es la más antigua de las magias, y Egipto no se doblegará ante el miedo». Su mirada recorrió la sala, encendiendo los corazones con una última esperanza. Sin embargo, mientras las trompas de guerra romanas desgarraban el aire, la alianza de Antonio se desmoronaba. Los barcos restantes, atrapados en redes y escombros, derivaban, víctimas del mar y del viento contrario. El gran general, herido por el deshonor y consumido por la vergüenza, se retiró a los aposentos privados, huyendo de la mirada de los soldados y de la piedad gélida de Cleopatra. Su voz, antes estruendosa, resonaba ahora solo en ecos alucinados, y se abandonó a los tormentos de la derrota. En la ciudadela, los tambores cesaron de repente, dando paso al chasquido de las armas y a los gritos de órdenes. Las puertas de bronce se abrieron con un estruendo ensordecedor. Las cohortes de Octaviano penetraron en la ciudad, formas oscuras avanzando entre columnas rotas. Los estandartes romanos ondearon sobre las torres, desplazando las banderas ptolemaicas. Cleopatra, contemplando esa marea humana, sintió el peso de la historia caer sobre sus hombros. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, como si el fantasma de Isis le susurrara el fin de un ciclo milenario. Bajo la amenaza de los lictores, la reina regresó al palacio, sus pasos resonando en las galerías vacías. El mármol liso reflejaba su imagen vacilante, un doble que le recordaba su rango y su caída. Se dirigió a la sala de los retratos, donde los rostros de los Ptolomeos, incrustados de piedras preciosas, la miraban en silencio. En un último acto de desafío, arrancó la placa que representaba a Cleopatra I, sellando el presente con un gesto simbólico. La última heredera rechazaba el yugo del extranjero al precio de su propia desaparición. Poco después, la noticia llegó a toda la ciudad. Marco Antonio, acorralado por la desesperación, se había dado muerte. Lo encontraron inerte, con el pecho atravesado por su espada, un último mensaje trazado con su sangre en el seno de Cleopatra. El soplo del viento dispersó la carta en el suelo frío, donde fue pisoteada por los guardias romanos. La reina, informada de la tragedia, cerró los ojos un instante como para anclar el dolor en su corazón. Luego, sin temblar, ordenó que le trajeran el brasero de incienso y el rollo de áspid, planta sagrada capaz de llevar al rey y a la reina juntos a la muerte. En la cámara alta, tapizada de terciopelo negro bordado de oro, Cleopatra se tendió en su lecho de púrpura, apretando entre sus dedos un pequeño frasco de veneno concentrado.
El perfume del áspid se mezclaba con las volutas de mirra, mientras la luna dibujaba en sus rasgos una máscara inmóvil, más bella y terrible que la vida. Cuando las puertas se abrieron, no se sobresaltó. Era Carmión, su fiel amiga, sombría en su vestido blanco, portando una copa de agua fresca. En un susurro, la reina murmuró: «Vierte el veneno y cierra mi cabeza si titubeo». El objeto se deslizó por sus labios, un trazo invisible del destino. El néctar amargo llenó su boca, quemando su garganta con un fuego blanco. Cerró los párpados, una sonrisa casi apaciguada rozando sus labios. A su alrededor, la penumbra se espesó, como un manto protector. Los poderes antiguos se despertaron por última vez para acompañar su descenso al olvido. La copa se vació, la sangre se desvaneció lentamente, y la reina, soberana caída, abandonó este mundo en un suspiro silencioso, bajo la mirada de quienes la amaban o la temían. Cuando los romanos entraron en la cámara, encontraron el cuerpo inmóvil, coronado con un diadema centelleante. Octaviano, de pie en el marco, se detuvo, impactado por el brillo solemne de aquel cadáver real. «Que descanse en paz», murmuró. Se anunció que sería embalsamada según los ritos egipcios y expuesta en el templo de César, para recordar a los pueblos la grandeza y la tragedia de una reina que osó desafiar al imperio. Pero, en el secreto de las criptas, los sacerdotes ocultaron el cuerpo verdadero, dejando a las generaciones futuras solo la leyenda de una inmortal. Así terminó la vida de Cleopatra, la última faraona de Egipto, cuya caída selló el fin de un universo donde los dioses caminaban junto a los hombres. Su leyenda, tejida de pasión, poder y sacrificio, perduró en el corazón de los poetas, rondando los sueños de Alejandría y Roma y haciendo vibrar para siempre la memoria del Nilo. Parte 3. Los ecos de la inmortalidad. Tras la desaparición de Cleopatra, Egipto permaneció sumido en un extraño silencio, como si el Nilo mismo contuviera el aliento. Los primeros rayos del alba apenas atravesaban la niebla matinal, depositando en los canales estrechos de Alejandría un brillo de ópalo. Las barcas se deslizaban sin remeros, guiadas solo por la corriente, y los pescadores, mudos de emoción, dejaban sus redes desplegarse perezosamente en el agua tibia. En la ciudad, las columnatas del Palacio Real quedaron desiertas. Las salas de gala, donde antaño resonaban los pasos amortiguados de la reina, permanecían congeladas en un silencio solemne. Los mosaicos, cubiertos por un leve velo de polvo, aún brillaban con sus teselas multicolores, como para recordar a los transeúntes el esplendor apagado de un reino. Un gato egipcio, único testigo de la escena, se deslizó entre las columnas, su pelaje moteado brillando en la penumbra, antes de desvanecerse en el laberinto de los jardines borrados. Los sacerdotes de Isis se reunieron en los alrededores del templo principal, envueltos en lino virgen, sosteniendo en la mano cirios de cera de abeja. Su oración se elevó en un murmullo grave, invocaciones largas y lentas que llamaban a la diosa madre para que acogiera el alma de la última faraona. Volutas de incienso ascendían hasta la bóveda celeste, dibujando en el aire espirales fugaces.
Cada nota de la letanía parecía inscribirse en la eternidad, como si el tiempo mismo se inclinara bajo la piedad de los fieles. En el mercado, los puestos permanecían extrañamente llenos. Frutas exóticas, telas relucientes, joyas de oro y lapislázuli. Pero ningún comprador se acercaba. Los mercaderes recibían a los clientes con un gesto cansado, conscientes de que nada sería ya como antes. Los niños, acostumbrados a los gritos alegres de las negociaciones, permanecían mudos, contemplando a la multitud sombría como un sueño roto. Solo el clamor lejano de un cuerno resonaba, tal vez llamando a un último homenaje, o saludando una partida hacia un mundo invisible. En el estadio de Alejandría, donde antaño se celebraban carreras de carros que embriagaban a las multitudes con el espectáculo, el polvo se había asentado en los graderíos vacíos. Ningún carruaje hendía el aire, ningún relincho rompía el silencio. La memoria de las aclamaciones pasadas se desvanecía poco a poco. Solo algunas hojas secas giraban bajo la brisa, iniciando una danza nostálgica alrededor de los arcos de triunfo inanimados. Incluso los barcos cargados de trigo, que solían llevar su carga hacia el interior, permanecían inmóviles en el muelle. Los molineros, vestidos con túnicas blancas, contemplaban el río preguntándose si, de ahora en adelante, las crecidas del Nilo seguirían nutriendo los campos, o si perderían su sentido sin la mirada protectora de la reina amada. Algunos afirmaban escuchar, en el chapoteo del agua, un coro de almas ausentes, como un canto fúnebre mezclado con el rumor de las olas. Sin embargo, Egipto no tardaría en renacer de sus cenizas. Los generales romanos, escoltados por la 14 Legión, tomaron posesión del palacio, instalando campamentos improvisados. Los ejércitos, envueltos en ladrillos y togas, se disputaron el botín real, dispersando los tesoros por las provincias. Pero, mientras el poder material cambiaba de manos, la esencia misma de la soberanía ptolemaica se deslizaba hacia el mito. Los historiadores de Alejandría, reunidos en la gran biblioteca, emprendieron la tarea de copiar las obras de Calíxenes, Aristandro y Filomela, preservando cuidadosamente sus relatos de la reina. Los pergaminos se sucedían, describiendo su rostro, sus discursos y sus estratagemas. Los eruditos transcribieron los cantos improvisados en los banquetes, los oráculos dictados a la luz de las antorchas y las palabras intercambiadas en la terraza del faro. A lo largo de las páginas, nació una leyenda más poderosa que el metal de los cetros, la de una mujer excepcional, capaz de unir los destinos de Egipto y Roma con la sola fuerza de su espíritu. Los poetas, inspirados por este trabajo de memoria, compusieron odas en lengua egipcia y en griego helénico, glorificando sus alianzas, sus amores, sus batallas y su triunfo en las islas Cícladas. Los versos alababan su belleza, más radiante que un loto abierto al amanecer, su voz más suave que el murmullo del agua en los muelles, y su coraje más amplio que el lecho de las crecidas del Nilo. Cada estrofa estaba cincelada como una ofrenda, un homenaje a la faraona inmortal. En la costa, los marineros que llevaban los recuerdos de las expediciones de Antonio guiaron sus barcos hacia nuevos puertos, relatando a fenicios y cretenses las hazañas de la reina que desafió a Roma.
Los rumores se extendieron hasta las tabernas de Ostia y los baños del Palatino. Cleopatra, decían, aún rondaba la llama sagrada del faro, ofreciendo su consejo a los navegantes perdidos entre el cielo y el mar. También se decía que tomaba la forma de un ibis plateado, planeando sobre los cascos para guiar a los navegantes hacia aguas más seguras. En los templos del delta, los fieles depositaban coronas de flores en los altares de Isis, agradeciendo a la diosa por haberla acogido y suplicando que uniera algún día a la reina con su panteón. Procesiones silenciosas recorrían los canales, iluminadas por linternas de vidrio pintado, donde se leían en los jeroglíficos oraciones murmuradas en la penumbra. Cada lámpara flotante llevaba un deseo, que la sombra de Cleopatra continuara velando por el reino y preservando a Egipto de las tormentas venideras. Siglos después, cuando el Imperio Romano comenzó a desmoronarse, se dice que el alma de la última Ptolomeo resurgió en el murmullo del Nilo, incitando a los rebeldes a resistir y a los sabios a meditar sobre el valor del poder. Las frescos se desvanecieron. Algunos templos cayeron en ruinas, pero el recuerdo de la reina perduró en los cantos populares, transmitidos de generación en generación. Así, los ecos de la inmortalidad se propagaban, tejidos en la memoria de los hombres, en los pliegues de los pergaminos y en la danza de las estrellas. Cleopatra, la última faraona, se convirtió en una leyenda viva, resonando en los sueños de los poetas y en los presagios de los adivinos. Y si se le preguntaba, Egipto siempre respondía con el mismo murmullo: ella danza aún en las aguas del Nilo y en el corazón de los pueblos. Entre las aguas tumultuosas del Nilo y los corredores de mármol de Roma, Cleopatra fue mucho más que una reina. Encarnó la alianza de los mundos, la fusión del pragmatismo político y la magia sensual de los dioses. Con su inteligencia aguda, su verbo cautivador y su coraje indomable, supo manejar el cetro y la seducción como dos hojas de una misma espada, forjando un imperio donde la cultura y el poder se respondían en eco. Su destino, iluminado por presagios celestes y jalonado por pasiones legendarias, hizo tambalear las grandes potencias de la antigüedad y reescribir las leyes del poder. A través de sus alianzas con César y Marco Antonio, demostró que la verdadera maestría no reside solo en la fuerza de las armas, sino en el arte de tejer vínculos, incluidos los del corazón, para trascender las fronteras. Única por su ascendencia griega y su devoción al alma egipcia, Cleopatra permanece en nuestras memorias como la faraona estrella, cuyo brillo ha sobrevivido a la muerte. Su legado, entre la grandeza política y el mito seductor, recuerda que la historia más bella es aquella en la que la audacia de una mujer puede cambiar el curso de los imperios. Gracias por acompañarme esta noche en nuestro viaje por la historia. Espero que este relato te haya traído paz e inspiración para buenos sueños. No olvides suscribirte a Leyendas del Sueño para más historias que te ayudarán a dormir serenamente. Cuídate y hasta pronto.